Hola, ¿cómo están? Melissa, Joan, ¿están todos aquí? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, una vez más, para esta sesión de la charla de Global Fi, hoy vamos a hablar de fintechs y pagos cross borders en distintos mercados. Antes de empezar, les voy a dar una información y si está con el audio en inglés o español, quiere escuchar en portugués. Bueno, aquí tenemos la interpretación y pueden utilizar. Bueno, muchas gracias. Voy a presentarme y después yo soy Diego Sampaio, CEO y fundador de GlobalFi. Ya conocen GlobalFi. Soy de Brasil. Estoy en Estados Unidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Melissa, por favor, preséntate y cuéntanos qué haces. Gracias, Diego. Un gusto estar aquí con ustedes. Soy Melissa Freckman, CEO y fundadora de Emphasis Ventures y somos una empresa para fintechs cross border. Tenemos colaboradores en todo el mundo con una aproximación, un abordaje en India. Les ayudamos allá a escalar globalmente en Latinoamérica, en Estados Unidos, y les ayudamos a empresas en todo el mundo a que se globalicen. Trabajo ya hace mucho con eso. Muchas gracias, a Melissa. Sue. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Soy Sue y soy directora de HadFX, una empresa en Londres, y les ayudamos a los clientes en Estados Unidos y el Reino Unido a que tengan sus cuentas. Y nuestro objetivo es ayudar a esas empresas a que muevan, a que puedan expandir los negocios a los Estados Unidos y administración de riesgo, tasa de conversión, puedes hacer más. Tenemos la página, puede utilizar este código QR que tenemos aquí en pantalla. João, gracias Diego, gracias a todos por esta oportunidad de estar aquí. Soy João, no soy brasileño, soy portugués. Soy graduado en ciencia de computación, pero hace 20 años ingresé en el área de inteligencia artificial y trabajo con pagos. Empecé mi empresa, somos una empresa holandesa y desde entonces trabajamos para evitar fraudes en pagos. Somos globales, tenemos clientes en Asia, África, Europa, Latinoamérica, pero no en Estados Unidos. Y ayudamos con los pagos, principalmente con tarjeta, también con fraudes. Cuando hacemos negocios y los pagos cross-border, eso es muy relevante. A veces hay fraudes o lavado de dinero. Bueno, João, como nos ha dicho, ustedes operan en distintos mercados. ¿Cuáles son las diferencias claves
porque tu producto, aunque se puede utilizar en todo el mundo, tiene sentido recopilar muchos datos en cada uno de los mercados en donde son activos. ¿Cómo ves la diferencia, la principal diferencia entre evitar fraudes y administrar una empresa en Europa y desde una perspectiva es algo muy homogéneo en todo el mundo? Hay algunas cosas, hay redes de fraudes y estas sí son globales. Entonces vemos tendencias regionales, pero hay muchos ataques, hay fraudes que ocurren en varios continentes, tarjetas que se emiten en Singapur, que se utiliza con vendedores que hacían un trabajo en Brasil, que estaban, hacían fraudes en Brasil, en Uruguay, y el número de fraudes. Desde el punto de vista de los vendedores, casi el número es casi el mismo, pero no desde una perspectiva del abuso y del uso de tarjeta de crédito. Latinoamérica es líder, no es el mejor ranking para ser líder, pero vemos países como Brasil, México, Colombia, que sufren mucho con todo eso. En Europa es un poco más seguro. Los países en donde estamos presentes, en Asia, Indonesia, Singapur, también son poco mejores que Latinoamérica, pero les puedo decir, desde el punto de vista de fraude, hay tendencias y hay variantes según las regiones, pero es casi lo mismo. Pero hacer negocios en esas regiones es otra cosa. Hacer negocios en Europa es casi imposible generalizar en Europa como un único mercado, pero vamos a ver, hacer negocios en Alemania, Holanda, es distinto de hacer en Singapur, pero es más parecido que Portugal, España, después Brasil y Colombia. Y después hacer negocios en Holanda e Indonesia, pero sí podemos ver detalles. Y me acuerdo que cuando nos conocimos, me hablaste que tiene dos bases, Nueva York e India, y que divide su tiempo, pasa mucho tiempo en India. ¿Cómo entiendes la diferencia de mercado y cuando hablas con startups y esas que están en India, cómo ves su posición para el mercado global? ¿Crees que las startups ya nacieron para hacer negocio cross-border o son más locales? ¿Cómo lo ves? Hay muchos aspectos en esta pregunta. Como dijo João, hay cosas, hay muchas similitudes, pero para un mercado tan grande como India, es uno de los mercados que más crece. Hay mucha demanda interna por varios negocios que no toda startup tiene que ser global. Y eso es distinto para las fintechs de Singapur, porque el mercado no es tan grande. Entonces, algo que cuando trabajo con empresas indianas, les digo que no hay que ser global, no es algo para ir a Europa, Estados Unidos. Si le hace sentido sus productos, quiere ofrecer algo único, pero desde el punto de vista de fintech, eh, son más avanzados en sistemas de pago y conocen sus consumidores. En algunos aspectos, las fintechs de India
están 5 o 10 años por delante de las otras empresas del mundo. Entonces tienen una ventaja competidora y tienen innovaciones que ya se probaron en India. Por ejemplo, el mercado es muy grande, tiene tener una escala en India es hacer un buen test. Tenemos el sistema modelo para otras empresas del mundo que nos miran, que pueden ser globales, que es un unicornio del segmento de entregas de comidas. Vemos que hay muchas funciones que empresas son muy parecidas. Para localizar lo que haces, no importa cuánto uno sea fuerte en el mercado. ¿Cómo el mercado indie está abierto para empresas de otros países? Creo que eso depende mucho del sector. India tiene un consumo interno muy grande que impulsa todo ese crecimiento que vemos. Y eso significa que hay un gran espacio para marcas innovadoras, productos para llegar a India y crecer, específicamente marcas europeas. Y con eso hay muchos emprendedores y no es tan fácil para una empresa crecer allá. Y yo trabajo hace 17 años cross-border con India. Ya he visto muchas empresas que quieren llegar y empezar en India, pero necesita colaboradores fuertes. Hay que conocer el contexto local, los deseos de los consumidores para entonces alcanzar ese crecimiento. En la primera sesión de hoy, Alessio habló de eso. Cuando vamos a un nuevo mercado, es importante pensar el mercado, no solo el producto. Necesita entender la cultura local, las pautas, etcétera. Entonces, tener un abordaje y saber que cuando llegas a un nuevo mercado no es solo hacer una traducción, hay que adaptar todo el proceso, el producto, la empresa a ese mercado. Eso es muy importante. Por ejemplo, Sue está en el Reino Unido. Ya hablamos un poco de su trabajo de heading, cómo utilizan monedas distintas y trabajan con ese mundo de fintechs, cómo fintechs pueden ayudar a las empresas a proteger sus activos y tratar este tema de distintas monedas. ¿Cómo trabajan con eso? Bueno, hablamos mucho de nuestros clientes sobre la fuerza del dólar norteamericano anteriormente y estos años, la tasa del dólar que va a definir el valor del dólar a relación a otras monedas. Vimos un crecimiento de 2021 para ahora, un 25% de crecimiento, y esto significa que muchos clientes nuestros, por ejemplo, emiten facturas en dólar y establecen una tasa de cambio cuando firman el contrato, porque observan las tendencias del dólar y todos los días, entonces firman el contrato, después hacen la factura un mes después o 3 meses después, y eso significa una variación y eso les afecta, el cambio les afecta. Tenemos una herramienta para que puedan seguir esas diferencias en la tasa de cambio después de un mes, un año, la diferencia de dólar al peso, a real. Esa es una solución que les ofrecemos
y tenemos una alianza con GlobalFi, que significa que pueden hacer la factura en dólar norteamericano y básicamente eso significa que se emite una factura para su cliente en dólar norteamericano. O sea, uno se protege. Es muy interesante ver cómo las fintechs ayudan a los emprendedores, inversionistas o personas de todo el mundo a proteger su dinero. Para trabajar con estas monedas más fuertes, vemos eso en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina. En estos momentos, muchas empresas allá intentan proteger sus activos y su ingreso y mantiene su dinero fuera de su país, lamentablemente. Y eso ocurre en Latinoamérica. Y en Reino Unido, cuando hablamos euro o libra. Empresas de Europa en general buscan proteger su ingreso de alguna manera, se preocupan con eso, se preocupan con las tasas de cambio o están menos preocupadas que las empresas latinoamericanas de los países en desarrollo. Yo creo que todos se preocupan con eso, ¿no? Principalmente cuando el dólar está alto, el valor está caro. Normalmente le doy ese consejo a los clientes para que trabajen con la moneda más fuerte como base y que ahora parece que es el dólar, pero por teoría el dólar va a perder fuerza los próximos meses, pero será un poco. Y otro consejo es siempre utilizar la moneda que más utilizas como moneda base para cubrir sus gastos, sus costos, y empresas mayores se preocupan cuando tienen un ingreso más y puedo pagar una cuenta alta en dólares el próximo mes. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, todos se preocupan con el precio del dólar, pero eso es un problema más serio en países, por ejemplo, que tienen una inflación muy alta. Y vemos históricamente, hay una pregunta aquí en el chat sobre Argentina específicamente. Yo les comenté algo de eso. Y vemos cómo es difícil toda esa situación, la situación actual. Perdimos una negociación, una posibilidad muy interesante en Argentina. Pasamos por todo el ciclo de ventas, llegamos a negociación y nos dijeron que nunca podrían pagarnos, porque normalmente hacemos nuestras facturas en dólar, incluso para nuestros clientes en Latinoamérica, pero esta brecha en el poder de adquisición entre estas empresas, por ejemplo, que cobran su moneda local latinoamericana, es una brecha muy grande. Los países están pobres en estos momentos, entonces la capacidad que tienen de comprar productos de otros países, principalmente Europa y los Estados Unidos, para nosotros, bueno, nosotros tenemos monedas más estables en Europa, pero es muy significante todo eso. En este caso, no llegamos a una negociación con esa empresa de Argentina, no pudieron solucionar su problema. Siguen con el problema. Es una lástima, pero al fin del día no podrían pagar esos costos porque les era muy caro. Entonces, eso es un tema, pero a veces no hay una solución inmediata.
Eso es un problema real y una solución a corto plazo, no largo plazo, pero a corto plazo hay una tendencia de mercado emergente para de uno a otro, por los países de Indonesia, India, Pakistán, que venden software para mercados de África que pueden comprar sus soluciones, a veces el mejor producto, a veces no. Una empresa que no puede pagar un producto del Silicon Valley, esas soluciones ya empiezan a surgir, hay colaboraciones cross-border. Sí, esto tiene mucho sentido porque es más fácil para una persona de India relacionarse con problemas de África o Latinoamérica y con una empresa con Estados Unidos que siempre trabajó con Europa. El costo es más bajo, pero al fin y al cabo tenemos que pensar también en soluciones que trabajan en la nube. Muchos de nosotros utilizamos los mismos servidores que muchas veces son de los Estados Unidos y no nos van a cobrar menos de empresas de India o Latinoamérica. Entonces, esta definición de precio del producto no cambia cuando se desconsidera en D y el costo de esos productos vendidos no es tan distinto en India. Si observamos un producto construido y producido en India, si es el mismo que vemos en Colombia, Portugal, Holanda, el costo es semejante. Un ejemplo sobre definición de precios, pensar en dónde vas a ofrecer tu servicio. Estuve en un Web Summit en Lisboa el año pasado y allá van a ser la primera edición, bueno, y van a ser la primera edición en Brasil con foco en Latinoamérica. Hablamos con los organizadores y el precio para tener un stand y comprar las entradas es una tercera parte del costo de lo mismo que ofrece el evento en Lisboa. Entonces, una persona de Brasil no pagaría 1.200 € por este espacio, sino podrían pagar 400 € o dólares. Es importante adaptar su producto y el precio a su mercado. Eso es muy importante. Algo que apareció en la primera discusión tiene que ver con la pandemia y cómo los últimos años cambiaron nuestra manera de hacer negocios y cómo nos ayudó a hacer la empresa a hacer negocio cross-border o sin fronteras. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Creo que la pandemia ha acelerado para muchos emprendedores en países, o sea, la seguridad para crear alianzas, para contratar personas fuera de su país. Zoom nos permitió todo eso. Muchas startups que conozco ahora ya tienen un equipo remoto que trabaja en varios países. Y la pandemia también nos mostró problemas que ya había sobre esos negocios cross-border. Vimos muchos de los retos que vemos. Es un momento muy interesante para cualquier persona que quiera trabajar en este espacio sin fronteras. Uno de los puntos interesantes sobre transacciones sin fronteras, comercio electrónico, tiene que ver con los pagos. Por ejemplo, empresas de India que venden para África. ¿Cuál es la importancia para ustedes? Quiero escucharles sobre configurar métodos locales de pago cuando se expande a nuevos mercados.
comparado a trabajar solamente con dólares norteamericanos o tarjeta de crédito internacional? ¿Cómo se observa? Bueno, India es un caso único por varias razones y es un mercado muy grande. Esperamos que India se vuelva un mercado más grande que China en los próximos años. Entonces, hay muchos problemas específicos sobre regulación, restricciones locales y muchas empresas de India aceptan dólares y la mayoría Stripe construye una presencia local en India que permite estas transacciones, otras empresas globales, Razorpay, por ejemplo, que soluciona esos problemas, pero por reglas locales es casi imposible aceptar una moneda de Sudáfrica, por ejemplo. Si quiero vender mi software en India, el mercado está listo para recibir pagos en dólares por tarjeta de crédito, por ejemplo. Seguro que sí, pero no sé qué mercado tenemos la disposición. Las personas pueden pagar en dólar en el mercado local, pero sí se puede. E- Excelente. También si observamos Asia, vemos mucho desarrollo sobre eso en los últimos 5 años en Singapur, estas posibilidades de trabajar con monedas distintas. Sí, muchos países en India también que abren cuentas en Estados Unidos para lidiar con los clientes de todo el mundo. ¿Es así? ¿Verdad? Bien. ¿Y cuál es tu perspectiva con relación a eso? A recibir pagos localmente, sí. Bien, en India, como dijo Melissa, tiene suerte en comparación con Reino Unido, por ejemplo, que tiene un mercado doméstico grande lo suficiente. Pero en Reino Unido, especialmente después de Brexit, que fue oficializado hace 2 años, vimos varias consecuencias y las personas se dieron cuenta. Bueno, ahora yo pago un impuesto para importar de Unión Europea. Entonces perdieron un poco de libertad con relación a eso, a compra de productos y los costos de los negocios en Reino Unido también han cambiado para que sirvan sus clientes europeos, ¿no? Ellos tienen más costos ahora. Y en este caso, para ellos, yo aconsejo que tengan cuentas en monedas diferentes para lograr lidiar con eso de manera más dinámica y tener su propia planificación financiera para estas cuentas diferentes. Y con relación a empresas, por ejemplo, que tienen un mercado doméstico, Asia es un ejemplo específico, pero debemos mirar este horizonte de aquí a 1 o 2 años y cómo es esta planificación, este heading de diferentes monedas. Es importante pensar en esta planificación con relación a, a la fiscal. En pequeñas empresas, por ejemplo, que uno vende joyas en Unión Europea y ahora va a vender a otros mercados, es importante tener cuentas en las diferentes monedas, entendiendo el valor de libra, euro, dólar, evaluando los riesgos con relación a estas conversiones. Gracias. João, estás vendiendo tu producto a diferentes mercados. Ustedes están configurando diferentes precificaciones.
¿Cómo están haciendo con relación a estos pagos? Nosotros somos B2B, entonces, bueno, esto se maneja de manera diferente. Nosotros trabajamos por lo general con instituciones de pagos y no con los clientes directamente. Entonces, no necesitamos hasta el momento configurar las cuentas locales para procesar los pagos. En este momento trabajamos con tarjeta de crédito y transferencias bancarias. Así que, bueno, consideramos estos clientes en un espacio B2C o B2B, pero pequeños, lo que es totalmente diferente, ¿no? En el pasado, yo trabajé para un banco de adquisiciones en Holanda y uno de los servicios que tenían ayudaba a las empresas de diferentes regiones a lograr recibir estos pagos en diferentes monedas. Y yo veo aquí una pregunta en el chat que está en español, pero la voy a contestar en inglés. Muchos consiguen estos pagos cross borders, o sea, transfronterizos, y que uno típicamente no va a necesitar instalar o trabajar con diferentes plataformas de pago, porque es posible usar solamente una plataforma. Y si el comprador presenta una tarjeta de crédito de otro país, eso va a ser transparente para la empresa, para lo que se quiere trabajar, ¿no? Cuando los compradores tienen métodos de pago locales en el mercado de interés. Esto debe estar disponible porque eso te va a permitir aceptar pagos con estos métodos. Entonces, al invés de encontrar varias integraciones diferentes, sería interesante encontrar una que sea más internacional o más global, porque eso va a ser más interesante en algunos casos. En otros casos, tal vez sea bueno mirar integraciones más específicas, no según el país, sino según el método de pago, tal vez. Para darles una idea, Ramón estaba preguntando si al vender productos y servicios en línea para otros países, si sería posible conectar otras maneras, pero va a depender del mercado que uno busca. Cuando vemos a Latinoamérica como un todo, hay varios procesadores de pago, como el Mercado Pago, varias otras plataformas y bancos que tienen una integración que permite que uno reciba pagos locales, como boletos en Brasil o en México. Hay varias soluciones que aceptan pagos locales. Stripe es uno tal vez de los más grandes procesadores de pagos para empresas de software. Shopify también pasan por Stripe porque tiene opciones para aceptar pagos locales. Entonces, para vender a estos mercados específicos, y esto es significativo, es importante aceptar pagos en las monedas locales. Otra pregunta es, bueno, Stripe es excelente para eso, pero la mayoría de mis clientes que usan Stripe me dicen que es muy caro. Tú tienes, si tienes un mercado enfocado, tiene un público específico,
Es mejor usar una cuenta local que usar Stripe. Es mejor ser diligente que no cuidar de eso, ¿no? Aquí tengo una pregunta de Francisco. Con relación a contratación cross-border. Aquí en GlobalFi tenemos miembros de equipos de diferentes países. Y no es fácil hacer pagos para estos colaboradores de otros países. Y lo que creo que hizo la pandemia en mejorar el proceso es que habían empresas de fintech que permitían que uno pudiera ver el historial de trabajo laboral de diferentes países. ¿Ustedes tienen algún tipo de contratación entre fronteras y cómo es hacer el pago a estos miembros de equipos? Como dijo Melissa, con relación a los beneficios de la pandemia, es que la pandemia abrió opciones para hacer este tipo de negocios y los clientes ya no esperan que se tenga una oficina enorme con 100 empleados. Por eso se volvió tan popular como remote.com, payo.com, que se permite contratar de manera internacional y pagar, hacer este pago también. Hay cuentas internacionales también, donde uno puede asignar sus ingresos en moneda local y hacer la conversión para las monedas de China, Hong Kong o India. Puedes hacer esta conversión para la moneda local. Pero no estoy seguro con relación a la regulación. Yo sé que hay empresas que hacen eso. Y hay descuentos de empresas aliadas y que Dio te ayuda no solamente a hacer el pago, pero también actúan como procesador del pago. Cuando uno ayuda con el recibimiento y también con el proceso de contratación de empleados extranjeros de otros, o sea, empleados de otros países. Entonces ellos pueden hacer eso, hacer la gestión y hacen también el pago a los empleados. Varios clientes no tienen colaboradores en otros países como contratados, pero como freelancers. Y existe esta relación de empleados. Entonces, hay varias maneras de hacer eso y hacer pagos en las diferentes regiones. Yo ya tuve la oportunidad de trabajar con varias startups que empezaron ahí con unas 10 personas y no ahorran esfuerzos en encontrar, por ejemplo, a un contador. Personas piensan tal vez, cuando yo gane más dinero voy a hacer eso, pero no, esta es un área que realmente es necesaria tener ya resuelta desde un comienzo para que se pueda entender realmente las reglas del país donde se opera y dónde están los clientes. Es mejor establecer eso desde un comienzo que después, ¿no? Yo como emprendedor suelo decir que a veces nos olvidamos de eso, empezamos a desarrollar, implementar y después pensamos acerca del próximo paso. Y después al final pensaba, ay no, yo debería haberlo contratado antes. Melissa,
el propósito obviamente no es solamente hablar de inversiones y de capital, pero para las fintechs, ¿cómo está el mercado ahora para recibir capital, no? ¿Cómo ves eso y qué tipo de oportunidad se está buscando ahora? El mercado americano está un poco raro en una idea general. Es difícil captar recursos y aunque esto sea más o menos verdad, los mercados están muy desanimados. Tengo algunos datos y aunque esto sea verdad, hay muchas áreas y fintechs que todavía están preparadas y que dicen que ahora es mejor que nunca para invertir. Hay menos aventureros y hay personas que realmente están construyendo todo, resolviendo los problemas. Hay inversionistas, no solamente nosotros, pero otros que tienen capital y quieren invertir en este mercado, porque es un poco menos confuso, complicado. Y para nosotros, podemos, claro, como emprendedores, mantener el enfoque y no creer en todo lo que se escucha de negativo acerca del mercado. Y eso para las fintechs B2B y B2C, esto es extremadamente importante. Así que es muy común en las fintechs decir que, bueno, vamos a ampliar y escalar o escalonar esto y después para eso vamos a usar préstamos. Es difícil creer que eso va a funcionar. Tenemos aquí otra pregunta acerca de recibimiento de pagos con otros procesadores de pagos. Además de Stripe, ¿ustedes conocen algún procesador de pago que opera a nivel global? Más global que Stripe. Algunos son más globales que Stripe, como Worldline y bueno, hay otros también. Tal vez Square, no sé si alguien mencionó Square en el chat, pero yo no creo que Square sea tan global. Es muy conocido en Estados Unidos y tal vez en Latinoamérica, pero no tiene, de hecho, creo que no hay ninguno que sea verdaderamente global. Las procesadoras de pago son por definición locales o regionales, como alguien en la empresa de pagos, en el negocio de pagos. Yo les comento que es importante hacer una investigación, hacer pruebas con nuevos con nuevas procesadoras. Yo tengo, ahí en Europa hay algunas que son muy interesantes como Vivo Wallet y SaltPay, que es de Soco en Brasil. Y estas empresas son más jóvenes como la SoftPay. La primera fue adquirida por JP Morgan recientemente y ofrece, ofrece un alcance global de manera que es más tecnológica. Parece a Stripe, pero Stripe está más enfocada en Estados Unidos. No puedo decir que sea un proveedor global. João Paulo pregunta de PayPal.
Desde perspectiva de Estados Unidos, PayPal se acepta en Estados Unidos. ¿Y cómo es en Europa y Asia o otros mercados que donde ustedes operan? Es caro. Es caro. Además de caro, PayPal es grande así en Europa como es en Estados Unidos. Yo creo que ya fue. Desde mi punto de vista, es que antes era mayor, era mayor antes que ahora. Creo que perdió un poco de penetración debido a los precios, la verdad. Y ahora, por ejemplo, la última vez que lo usé fue justamente para hacer el pago de una recompensa de un hacker de seguridad que descubrió una vulnerabilidad de nuestro sistema y él me dio la solución para que arreglara y él pidió el pago por PayPal porque le era conveniente, no es necesario tener la empresa para hacer el pago. No fue a través de criptomonedas, ¿verdad? No. Él, de hecho, sugirió la cripto, pero no trabajamos así. Si eres una empresa establecida o no, de cualquier manera, PayPal puede ser útil. Hay algunas garantías. Un comprador tiene la seguridad con PayPal, así como tiene con tarjeta de crédito, justamente porque se hace a través de tarjeta de créditos. Pero PayPal tiene ahí sus cuestiones. Una de una de ellas es que ellos no configuran diferentes monedas. En Europa, sí. Y el principio por detrás del cobro de esta tarjeta es como cuando uno tiene un saldo en euro, ellos van a cobrar algo parcial de lo que hay ahí. PayPal esto siempre se equivocaba en los cobros y añadía un spread sin sentido en la tasa de conversión y esto era un problema para las personas. Ellos tienen un buen apoyo para devoluciones, pero no tanto para la experiencia del usuario. En los últimos años vimos varios players europeos que están perfeccionando el proceso de checkout y de conversión de moneda. Ya hablamos también de este hecho de que algunas empresas de pago acaban enfocándose en mercados más fuertes, porque manejarse ahí es más difícil, entonces acaban actuando con estos mercados más regionales y acaban desistiendo de mercados que les parece más complicado. El consejo a las personas que nos preguntan eso, como dijo Joao, investiguen con relación a la empresa, cuál es la mejor para este determinado mercado donde operas y use esta empresa. Excelente, muchas gracias. Nosotros tenemos 7 minutos más, pero necesitamos terminar ya pronto. Tengo aquí una pregunta de Daniela.
acerca de los medios de pago para usar en Latinoamérica. Y de hecho en nuestro blog hay un artículo y tú puedes ir ahí a mirar y vas a ver los artículos en español también para ver cuáles son los métodos de pagos que son mejores en este mercado. Hay un artículo que explica bien acerca de eso, Daniela. Bien, y para terminar, ustedes pueden of- enviarnos sugerencias. De hecho, yo les invito a los panelistas que puedan hablar ahí en un minuto los tips que tienen para procesar pagos y recibir pagos de diferentes mercados. Bien, bien, primero de todo, hagan sus investigaciones, no sean perezosos. Yo, perdón, no quiero ser agresiva en mi respuesta, pero es importante que se haga eso. Y busquen en los foros como este foro. Entren a los blogs para chequear informaciones y creen redes con personas que están haciendo cosas parecidas. Pidan consejos, intercambien informaciones. Yo les diría a los emprendedores que quieren recibir, que quieren solucionar estos problemas, que intenten simplificar sus vidas, porque construir un producto de fintech es muy difícil. Es una industria con tantas regulaciones y no queremos complicar la jornada de la startup operando en muchos mercados rápidamente. Es importante conocer las especificaciones locales. Entonces, cuando entramos en el mercado global, es importante evaluar cada mercado, tener aliados de confianza para hacer este tipo de pago. Sí, yo estoy de acuerdo con Melissa, principalmente si vendemos productos físicos y hay temas relacionados con la logística. Si vendemos productos digitales, es diferente. Podemos pensar en una configuración global que es más sencilla y no necesitamos superar temas que vendedores tradicionales pueden enfrentar. En este caso, obviamente, los pagos todavía son un problema. El tema de los pagos cross-border. Es importante aceptar, por ejemplo, tarjeta internacional, como Visa, Mastercard. Eso es muy relevante en las regiones que actuamos. Y también es importante pensar y evaluar las tendencias, las ventas y configurar operaciones más locales o configuraciones de pago locales en regiones y países donde uno trabaja. Muy bien, gracias. Con eso terminamos esta sesión. Gracias por su tiempo, João, Melissa. Fue excelente aprender de ustedes y espero que nuestro público también haya aprendido. Ya pronto vamos a empezar la próxima sesión con Pedro y Marcos que van a hablar de e-commerce cross-border y cómo pudieron ampliar desde Latinoamérica a todo el mundo. Gracias a todos y nos vemos pronto. Chao.